en la Argentina hablamos del huracán dólar. Arrasa con las reservas. Día a día el central está perdiendo reservas debido a los depositantes en dólares que están concurriendo a las entidades bancarias, que a veces están trabajando hasta las 5 de la tarde para retirar esos ahorros. A ver, el Gobierno Nacional, el Banco Central de la República Argentina se han encargado de aclarar que no hay riesgo respecto de tus depósitos en dólares. Es decir, no hay ningún inconveniente. Podés ir al banco y retirarlos. ¿Qué está sucediendo? Que en realidad, como las entidades bancarias te dicen, necesitamos 48 horas para poder hacer efectiva esta devolución del depósito, entonces te están anotando en una lista. Lo que ha sucedido ayer y hoy es que han ido clientes que se anotaron en las listas la semana pasada. Por lo tanto, todavía no sabemos en qué nivel esos clientes pueden ir esta semana. Es decir, aquellos que fueron al banco quizás ayer o lo hicieron hoy para poder retirar depósitos en las próximas horas. Así que veremos cuál es la dimensión de la confianza o desconfianza que están teniendo los argentinos respecto de la situación económica que está atravesando el país y respecto de las últimas medidas decididas por el gobierno nacional. Este cepo que existe, por ejemplo, para la compra de dólares. Pero insisto, es importante, este dólar que tanto nos preocupa, este huracán que tanto nos preocupa en la Argentina, no está poniendo en riesgo, subrayo, no está poniendo en riesgo el dinero que vos tengas depositado en una entidad bancaria. Esto es muy, muy importante. Ahora, claro, después hablamos de confianza o de desconfianza. Los principales economistas de la Argentina y el mundo te dicen la economía se va viviendo con la expectativa que tiene una sociedad y con la confianza que genere aquel que administra el Estado. La confianza tiene que ver con los resultados. Los resultados están a la vista y son negativos respecto del fracaso que viene llevando el presidente Macri en esta materia. Pero además del fracaso, ha tenido una serie de contradicciones en materia económica respecto de aquellas promesas que nos hizo a los argentinos y de aquellas cosas que hasta ahora, y ya es difícil que pueda hacerlo, no cumplió. Recordamos. Nos concentraremos en cuestiones importantes. Y el problema nuestro no es el dólar. Hay posibilidades de un default de Argentina. Cero. No hay posibilidades de que eso suceda. Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande. Levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias, sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas. Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. Los múltiples tipos de cambio, el aislamiento del mundo, la falta de crédito, bueno, las cosas se van a ir normalizando. ¡Todos están locos! Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. No le voy a echar la culpa a otro. Porque, insisto, el primero que tengo que dar el ejemplo soy yo como gobierno. Clarito, el presidente dice no le voy a echar la culpa a nadie, así que debe estar recordando, mirándose en el espejo y echándose la culpa a sí mismo porque la inflación no ha bajado. De esto no hay ninguna duda. La inflación no baja. En agosto se espera un índice cerca del 5%, será superior, dicen los economistas, para septiembre. El Banco Central de la República Argentina nos dijo ayer a través de su titular que las metas de agosto no se han cumplido. ¿Sabés qué pasa con todo esto? Se genera una situación de angustia, de incertidumbre, que pareciera que cíclicamente la Argentina está condenada a atravesar, y esto también nos genera una serie de problemas que pueden traducirse en enfermedades. Por eso, quédate muy atentos, porque el último tramo del programa se lo vamos a dedicar a la charla con el doctor Daniel López Rossetti, que está aquí con nosotros. Además nos trajo un libro, enseguida te cuento todo eso, porque él dice que somos nuestras decisiones. Así que enseguida hablamos del estrés que generan estas situaciones colectivas y las repercusiones en nuestro organismo y en nuestra cabecita. Enseguida hablamos de todo eso. Pero ahora tengo que seguir contándote, por ejemplo, qué dice Paul Krugman, Premio Nobel de Economía. Dice, los errores que condujeron a la crisis argentina. Dice él que está tratando de entender el desastre. A ver, para Paul Krugman estamos en un desastre y él dice que está tratando de entenderlo. A ver,
Macri debió devaluar y recortar el déficit fiscal más rápido en lugar de emitir deuda, pero no pudo o no quiso, dice Krugman. Estos son algunos hilos de su tuit. Lo que es sorprendente para aquellos de nosotros que hemos pasado mucho tiempo en estas crisis es que esto es increíblemente cercano, dice Paul Krugman, al guión de 1998-2001, sin ley de convertibilidad, pero aún errores de políticas similares y una habilitación similar de esos errores por parte del Fondo Monetario Internacional. Es decir, Krugman lo que le está diciendo también, así como lo dijo Alberto Fernández, es que el Fondo Monetario Internacional es responsable de esos errores. No puede mirar para otro lado. Está criticando el rol del Fondo Monetario Internacional en la actual crisis económica que atraviesa la República Argentina. El dólar, ¿cómo cerró en el día de hoy? A ver, vamos. Ahí lo tenemos, 58,56, por acá tenemos que hablarte del dólar oficial, esto es promedio, y el dólar blue, 63,50. Se está manteniendo aproximadamente una brecha similar a la del día de ayer. Ayer en Estados Unidos hubo feriado, no sabíamos qué pasaba, sí se cayeron acciones y todo esto que ya sabemos. Esta es la situación respecto del dólar. Y el riesgo país sigue alto, altísimo. 2.548 puntos básicos. Rojo, muy rojo ese riesgo país para la República Argentina. ¿Qué pasa mientras tanto en el gabinete? ¿Qué pasa con el presidente? ¿Qué pasa con su mesa política? ¿Qué decisiones se está tomando? El 7 de septiembre, es decir, el sábado próximo, arranca la campaña presidencial con vistas a las elecciones del 27 de octubre. Hasta ahora el oficialismo ha tratado de combatir a la oposición, tildándolos de marxistas, de que tienen la culpa, de la herencia, es decir, tirando las culpas afuera. ¿Va a seguir en este camino? ¿Va a haber campaña para Mauricio Macri? Lucía, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Bueno, Mauricio Macri suspendió la campaña. Hablabas vos recién de las contradicciones de ¿Suspendió Macri. La campaña el presidente de la Nación? Suspendida, dicen en el gobierno que la campaña está suspendida al menos hasta octubre, que con 2 o 3 semanas alcanza para la campaña, pero que la prioridad ahora es la estabilidad cambiaria y que no sirve hacer una campaña si no logran estabilizar el valor del dólar principalmente. Eso están diciendo hoy en el gobierno. Esa es la línea que bajó Macri ayer a sus funcionarios. Ajá. Un Macri que entra en una nueva contradicción porque te acordás que hace tan solo una semana después de la plaza, la movilización a su favor El sábado del 24 pasado. de agosto, Claro. El presidente se había envalentonado con esa muestra de apoyo y había dicho, bueno, necesitamos volver al territorio, menos redes sociales, menos WhatsApp, ir a militar, poner el cuerpo. Ahora el presidente dice, bueno, basta de confrontación con la oposición, se habla de nuevos llamados, nuevos contactos con Alberto Fernández. ¿Eso está confirmado? Sí, bueno, en el gobierno hablaron hace unos días Alberto y Mauricio Macri, así lo dejaron trascender en el gobierno. No se sabe exactamente cuál fue la conversación, pero sí el tono amistoso del llamado y un Macri que vuelve a intentar una aproximación con la oposición y la oposición que también se empieza a juntar. Se juntó el ala política, Monzó, que vuelve al gobierno en este momento. Ahora De a Monzó lo ponen, lo sacan, ahora sirve, lo después vuelven lo a frizamos, necesitar. después lo desfrizamos. ¿Cómo Sí, es esto? lo vuelven a necesitar a Monzó porque hablan de nuevo de darle lugar a la ala política, lo que llamamos a la pata racional, los que están hablando ya de transición, de la Ajá. transición en los ministerios, de que es muy difícil revertir este resultado y se necesita hacer una transición con la oposición. La llegada de Lacunza va de la mano con eso. Ahora, Lacunza y el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el jefe de gabinete no hablan mucho, ¿verdad? Claro, bueno, mira, Duhovne, el ministro saliente, era una persona muy cercana a Marcos Peña. Ahora Marcos Peña, vuelven a hablar de un Marcos Peña un poco corrido. Devaluado, como el peso Devaluado, está. al menos devaluado en las decisiones económicas, porque Marcos Peña tenía más o menos la misma visión que Duhovne y trabajaban en conjunto. Bueno, Lacunza pide hablar con el peronismo. Lacunza y algunos esta ala política se juntaron ayer con Massa, están hablando constantemente en diálogo y la verdad que eso no va en línea con lo que siempre fomentó Marcos Peña, que ayer quedó de nuevo corrido, excluido de la foto de gabinete, no lo pusieron a Marcos Peña. Bueno, pero decime, hay que ver ayer- cuánto dura. A ver, ayer hubo una reunión de la mesa chica donde estuvieron Lisa Carrió y el senador Miguel Ángel Pichetto, compañero de fórmula de Mauricio Macri. Días anteriores ellos salieron a rivalizar fuerte y a decir cosas fuertes respecto de la oposición. Ahora, ¿qué le dijeron? Por ejemplo, a Carrió, que dice que arrasan por paliza en octubre. Claro, bueno, el mensaje fue más o menos que hay que callar a los talibanes y
Bueno, quien se sienta aludido, ¿no? Seguramente referido a Carrió, a Pichetto, que decía que Cristina quería ver el país en llamas. Les pidieron que por favor se callen y Carrió salió de la reunión de ayer diciendo que apoyaba las nuevas medidas del ministro Lacunza. Así que evidentemente hubo un orden y Lacunza, que queda como el nuevo vocero oficial de la crisis que estamos atravesando, el gobierno pone mucho en Lacunza. Bueno, estaremos atentos a todo eso, por supuesto. Mientras tanto, las miradas sobre la provincia de Buenos Aires. Porque ¿qué hace o qué puede hacer, qué margen tiene para llevar adelante algunas acciones la gobernadora María Eugenia Vidal? Los intendentes del peronismo, una vez más, le han pedido la emergencia alimentaria. Esto de la mano a lo que ya hizo la Iglesia, lo que vienen haciendo las organizaciones sociales. Los propios intendentes repiten esta cuestión, pero hasta ahora no son escuchados. ¿Margen o no margen para Vidal? Verónica, buenas noches. Bueno, margen tiene. Tendría en principio que atender a los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Pero no los atiende. Bueno, ese es el problema. No estaría atendiendo el teléfono. La campaña también está suspendida. Por lo menos así lo dicen públicamente. Han cambiado la estrategia. Ya, bueno, evidentemente. Habla de consensos. Habla de consensos, se habla de diálogo, pero bueno, la realidad es que este es un tema muy concreto, Rosario, el aumento en el valor, en el precio de los alimentos y en comedores del conurbano donde hasta se ha triplicado la cantidad de gente que necesita ayuda fundamental. Estamos hablando de comedores comunitarios, pero también de comedores escolares. Desesperante, dicen los intendentes, que es la situación en la provincia de Buenos Aires, esto vinculado precisamente con la necesidad de que se decrete la emergencia alimentaria, pedido cosa que pareciera difícil suceda. Vamos a aclarar esto, porque, digamos, el pedido es reiterado desde hace ya mucho tiempo y la situación de muchos barrios es extrema. A ver, ayer nos decían, y vamos a recordar esto, es durísimo. Y la verdad, a mí me impresiona que no haya reacción. Que el Gringo Castro, que es un dirigente de organizaciones sociales, en un canal de televisión, en nuestro programa, haya dicho ayer que hay barrios donde hay personas que comen cartón mojado para que no les duela la panza por el hambre que tienen. Debiera generar inmediatamente una reacción de un funcionario, de un fiscal, no sé, alguien debiera poder hacer algo con esto. ¿Saben qué reacción hay? Ninguna. Al día siguiente se habla de es necesario construir consensos, es necesario ponernos de acuerdo. La nada, pero la responsabilidad tiene quien gobierna. Por eso, ¿qué margen tiene la gobernadora Vidal o quiere tener para, por ejemplo, declarar esa emergencia alimentaria, Verónica? En principio, Rosario, el pedido es muy concreto, que se aumente el volumen, pero también la nutrición de los alimentos que llegan a los comedores comunitarios. En segunda instancia, también los comedores escolares, que sabemos brindan asistencia para los chicos de jardín y de primaria. Los intendentes piden que también llegue esta asistencia para las escuelas secundarias y para las escuelas de adultos, porque la emergencia es alarmante y sabemos, los municipios pueden contener hasta cierto punto y la realidad es que la provincia es responsable también de esta situación. La respuesta además es alguna referencia a los medios de prensa sobre cuánto se aumentó el monto que destina la provincia en cuanto a dinero a los comedores comunitarios, cuánto se aumentó el cupo, pero la realidad es que asistencia concreta no hay. Es más, no hay comunicación, un diálogo, sentarse a conversar cómo atender entonces esta situación que es dramática, insisto, es lo que dicen los intendentes. Algo para aclarar, porque el senador Esteban Bullrich afirma que los intendentes debieran decir la verdad y que lo que pueden atender lo hacen con recursos que le da el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En realidad los recursos que reciben los intendentes tienen que ver con la coparticipación. Esto es una ley, no es que le hace el favor el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no importa quién gobierne la provincia de Buenos Aires, son recursos que le corresponden a los intendentes, Digo, para decir toda la frase, si no, se está mintiendo. A ver, tenemos también, enseguida nos vamos a ocupar, entre otras cosas, del Código Penal. Vos vas a decirme, pero ay, Rosario, con todas las cosas que me pasan en el Código Penal, pero es importante, porque quieren modificar algo que parece que no es importante, pero tiene que ver con tu vida y con la mía y con la vida de todos. A ver, título Néstor Espósito, buenas noches. Vamos a hablar del Código Penal, pero además vamos a hablar de un negocio del actual gobierno. ¿Puede la concesión de una aerolínea de bajo costo ser una traición a la patria? En un rato ¿Una te contamos. traición a la patria? Traición a la patria. Acordate que traición a la patria es entregarle algo a tu enemigo. ¿Puede haber sido una traición a la patria? Lo vemos. Bueno, enseguida vamos a